Esta es una presentación especial de Igley Cooper Alonso. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes hemos nacido de Dios? Los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quienes le abrimos el corazón a Jesús para que Él haga su obra en nosotros. Esos somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios hemos recibido remisión. Dígale que está a su lado. Hemos recibido remisión de nuestros pecados. Resucitó. El tema de hoy es remisión de pecados. Bueno, dice en Juan 1:12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes hemos nacido de Dios? Los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, quienes le abrimos el corazón a Jesús para que Él haga su obra en nosotros. Esos somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios hemos recibido remisión. Dígale que está a su lado. Hemos recibido remisión de nuestros pecados. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo fueron remitidos nuestros pecados, dice la palabra, a las profundidades del infierno. Dice Miqueas 7, 18 al 20. Dice así: ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque siempre se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice el Señor entonces que Él echa a las profundidades del mar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. ¿Cuáles pecados? Los pecados con que llegamos a los pies de Cristo cuando llegamos, ¿cierto? Todos esos pecados de nuestro pasado, todos, aún los pecados que vienen de generaciones de nuestros padres. Pero para ello nosotros tenemos que nacer, dígale que está a su lado, de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para poder que esos pecados sean remitidos a través de Jesús a los infiernos mismos. Entonces, cuando Dios encuentra en nosotros un corazón contrito y humillado, dice que Él jamás lo desprecia. Y cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que fallamos delante de Dios, entonces nuestros pecados pueden ser remitidos a través de Jesús al infierno. Jesús es quien remite los pecados de nosotros a las profundidades. Mira que dice que tira nuestros pecados ¿a dónde? A las profundidades del mar. Dice que ya hay un espíritu que se llama Leviatán. O sea que los tira a donde está Leviatán, el infierno mismo, ¿cierto? Porque las profundidades del mar, allá están las profundidades de la tierra misma. Y dice el Señor que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? Dígale que está a su lado. De los pasados, de los presentes y de los futuros. Porque todos pecamos.
Y todos fallamos y es una falla constante hasta que muramos. Todos hasta que muramos vamos a batallar con esa naturaleza caída, pero tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos limpia de todo pecado y dice que de toda maldad, de toda, y mire que ese versículo hermoso dice en Miqueas, y de toda iniquidad. La iniquidad que es más fuerte que el mismo pecado, ¿cierto? Que es lo que nos atrae, que a veces uno siente ese dolor por el pecado y el rechazo por el pecado. ¿Cuántos sienten rechazo por el pecado? Y a veces uno siente unas cosas que uno se queda aterrado, uno queda sorprendido. Ayer nomás tuve una experiencia estando dentro de mi casa, porque mire, sin salir uno ni siquiera de la casa puede tener experiencias muy raras y extrañas estando dentro de la casa. Sentí una cosa tan rara que yo dije, esto no es, porque tiene que tener uno discernimiento de espíritus para entender si eso es algo natural o es sobrenatural. Y ayer me di cuenta que eso que me estaba pasando era algo demoníaco, era algo muy demoníaco, del infierno mismo. Y me tocó ponerme a orar entre los dientes. Ahí estábamos hablando nosotros todos como familia y no se dieron percibidos, porque hay cosas que no se ven, pero son más delicadas que las mismas que se ven. Me tocó ponerme a reprender y a orar, porque yo dije, Dios mío, esto que es tan horrible, porque estoy sintiendo esto. Y yo dije, uy, el ser humano está constantemente inclinado hacia la maldad, ¿cierto? Y por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿cuándo me despojaré de este cuerpo de pecador? Y yo digo, si yo en mi vida he sido muy sana para muchas cosas, ¿por qué experimenté eso tan feo ayer? ¿Por qué pude sentir eso tan horrible y asqueroso? Y entonces uno se da cuenta que, como dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Están los aires llenos de demonios. Y como la venida de Jesús está que regresa por su iglesia, entonces vamos a ser más atacados a la mente y a las emociones que nunca. Estamos en el tiempo más peligroso de la historia de la iglesia cristiana. Los tiempos más difíciles, porque nosotros no tenemos lucha contra nosotros mismos ni contra demonios, dice contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes y gobernadores de las tinieblas, que todo el tiempo nos van a estar incitando a pecar. Dígale que está a su lado, pero usted decide si peca o si cierra la puerta al pecado. Nosotros decidimos, ¿cierto? Entonces imagínense donde yo me deje incitar de esa voz y entonces maldigo a Dios y que me muero, ¿cierto? Como le dijo a Job. La esposa de Job le dijo así, pero era usada por el diablo mismo. Esas palabras no son carnales, esas palabras son espirituales, son de demonios mismos. Cuando toman la boca de una persona para decirle a usted, maldice a tu Dios y muérete, ¿cierto? Entonces estamos en un tiempo muy peligroso, iglesia. Entonces volvamos al versículo 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El 20 dice, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham su misericordia, que juraste a nuestros padres desde la antigüedad. Mire, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Él hizo ese pacto con Jacob y con Abraham. Hizo un pacto, que ese pacto se vino sobre nosotros de bendición. ¿Cuál es ese pacto? De Dios va a perdonar los pecados de nosotros, los pasados, los presentes y los futuros, ¿cierto? Porque Dios prometió a Abraham darle descendencia como la arena del mar, y para eso tendría que Dios de generación en generación estar perdonando los pecados de toda la gente que ha habido en la historia de la tierra hasta ahora. Entonces, Dios, dígale que está a su lado, Dios es bueno y misericordioso y muy amoroso y paciente. Imagínense la paciencia de Dios para todas las generaciones que hemos habido y los pecados tan horribles que el ser humano ha cometido.
que hemos cometido pecados que inimaginables del ser humano, y hoy en día lo que se está viendo, ¿cierto? Que a nivel mundial cogen los niños y los están metiendo bajo subterráneos, se roban los niños, se los roban para tener relaciones sexuales con ellos y se los roban para comérselos. Impresionante, para hacer rituales satánicos. Pero son miles de niños que se roban al año a nivel mundial. Eso es un tráfico de niños a nivel mundial impresionante. ¿Hasta dónde hemos llegado los seres humanos? Qué perversidad tan terrible la del ser humano, ¿cierto? Y después preguntamos que es que si Dios es tan bueno, entonces que por qué suceden las guerras, que por qué suceden los terremotos, que por qué sucede todo lo que está pasando, las epidemias. Será porque somos muy buenos, ¿cierto? Alguien me llamó y me preguntaba, cuénteme sobre un versículo. Y se me olvidó el versículo. Es un versículo muy fuerte donde en ese versículo donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, porque vio de continuamente maldad en el ser humano. Y me dijo, yo nunca le había puesto cuidado a ese versículo. ¿Y usted ha predicado en la iglesia? Y yo le dije, sí. Entonces yo le dije, yo sí he predicado de eso. Y le dije, no, se le olvidó, fue otra cosa. O hace muchos años de pronto yo fue que prediqué sobre eso, ¿cierto? Pero Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y me dijo, ¿y por qué se arrepintió? Y le dije, por buenos. Por buenos que somos, ¿cierto? Por santitos. Entonces dice que Dios volvió a tener misericordia. ¿A quién? De todos los seres humanos, ¿cierto? Volvió a tener misericordia, porque eso es misericordia. No merecemos algo de parte de Dios, pero a Él le place darnos una prolongación y darnos que podamos continuar acá en la tierra con el favor de Él. Hasta los que son satánicos, que blasfeman y hacen rituales, ¿cierto?, en contra de Él, a todos esos los deja. Dice que sobre justos y sobre malos hace llover, ¿cierto? Hace salir el sol y nos da el alimento a todos por igual. ¿Cómo es de bueno Dios, cierto? Y la paciencia de Dios, que hasta levantarnos nosotros contra Él es que hacer brujería, ¿cierto? Y Dios tenemos esa paciencia y dejarnos vivir, no matarnos de una, ¿cierto? Solamente con que Dios mirara sobre la tierra. Dice que en Salmos, que Dios mira la tierra y la tierra tiembla. Entonces cuando hay temblor, esa es una miradita chiquitica de Dios. Y ahí sí, cuando ve la furia de Dios, la ira de Dios, la gente ahí sí. Vea, los familiares de uno, cuando se mojan hablando cosas contra Dios, usted quédese calladita, no se ponga a Dios no hay ni que defenderlo, Él se defiende solito. Porque cuando se levantan así a hablar y a blasfemar tan horrible, tranquilo, espera que después usted va a ver a esa persona en una situación bien horrible. ¿Y sabe a quién van a llamar? ¿A quién? A Dios. Y a usted. Y a usted, porque dicen, ore por mí, que a usted Dios sí lo escucha. ¿Cuántos han escuchado, cierto? Ore por mí, que a usted Dios sí lo escucha. Entonces primero piensan en Dios, pero dice, fulano de tal puede interceder ante Dios por mí. La conciencia del ser humano, por perverso que sea, tiene una conciencia que Dios, cuando uno ora, Él escucha. Pero hay gente que no se siente digna porque saben de toda la maldad que tienen. Miren la conciencia, saben del pecado, pero no se arrepienten.